El Frente Nacional fue una coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la República de Colombia, a manera de respuesta frente a la llegada de la dictadura militar en 1953, su consolidación en el poder entre 1954 y 1956, y luego de una década de grandes índices de violencia y enfrentamientos políticos radicales, los representantes de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo, del Partido Liberal, y Laureano Gómez Castro, del Partido Conservador, se reunieron para discutir las necesidades de un pacto entre ambos partidos para restaurar la presencia en el poder del bipartidismo. El 24 de julio de 1956, los líderes firmaron el Pacto de Benidorm en tierras españolas, en donde se estableció como sistema de gobierno que durante los siguientes 16 años el poder presidencial se alternaría cada 4 años entre un representante liberal y uno conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Hubo una transición política efectuada por una junta militar, a lo que prosiguió la elección de Alberto Lleras Camargo. El frente llegó a su fin el 7 de agosto de 1974, en el momento en el que termina el mandato del político conservador Misael Pastrana Borrero. Antecedentes. El 13 de junio de 1953, con el aval de la Iglesia, los gremios y todos los grupos políticos, el general Gustavo Rojas Pinilla anunció un golpe de Estado contra el gobierno de Laureano Gómez, en oposición a la reforma constitucional que se adelantaba en el Congreso. Inicialmente, el general Rojas sería presidente de Colombia por un año, pero su gobierno se alargó por un periodo de 5 años, con las características de un gobierno militar. Este periodo es reconocido como una dictadura por su ordenamiento jurídico e institucional. El 13 de junio de 1956, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Rojas Pinilla presentó su propio partido político, llamado La Tercera Fuerza, fundamentado sobre las ideas socialistas con una perspectiva alternativa en el terreno de lo económico y lo político, a la de los programas de políticos liberales y conservadores, y con un discurso de carácter populista que hacía alusión a la necesidad que el país tenía de una visión política diferente a la del bipartidismo. Ya para finales de 1956, la popularidad de Rojas Pinilla se encontraba en franco declive, especialmente con los grupos básicos que solían respaldar este régimen. Luego de algunos incidentes entre manifestantes y autoridades policiales, en la madrugada del 10 de mayo de 1957, Rojas Pinilla renuncia y se designa una junta integrada por 5 generales de manera de transición, ejecución del Frente Nacional. El 1 de diciembre de 1957, la Junta citó a los colombianos para que votaran a favor o en contra de la propuesta de Lleras Camargo y Gómez Castro, mediante un plebiscito. El pueblo colombiano modificó la Constitución para permitir la ejecución del Frente Civil, que más tarde pasaría a llamarse Frente Nacional, además de inaugurar el sufragio universal y establecer la carrera administrativa para funcionarios públicos. Con ese plebiscito, como mecanismo de participación ciudadana, se le otorgó a las mujeres el derecho al voto, y con un 95% de favorabilidad se aprobó el Frente Nacional. La Junta, entonces, gobernaría hasta el 7 de agosto de 1958. Presidentes del Frente Nacional: Alberto Lleras Camargo,
Primer presidente del Frente Nacional, pertenecía al Partido Liberal, gobernó durante el periodo entre 1958 y 1962. Lleras estableció el programa para la inserción de los guerrilleros que habían firmado a la paz, apoyó un proyecto de reforma agraria que resultó inviable, impulsó una reforma para mejorar la educación pública. Guillermo León Valencia. De filiación conservadora, asumió el poder en 1962. Valencia le dio continuidad a los planes de gobierno de Lleras, pues intensificó la construcción de vivienda y además aumentó las exportaciones de café y petróleo, lo que le permitió que se diese una recuperación económica significativa. Carlos Lleras Restrepo. El siguiente turno fue para Carlos Lleras Restrepo en 1966. Lleras Restrepo, político fundamental del Partido Liberal, durante el siglo XX se preocupó principalmente por la modernización del Estado y por emprender cambios en las políticas económicas, que permitieron el desarrollo del país. Dentro de estos cambios, los campesinos fueron tenidos en cuenta gracias a la creación de la Asociación Nacional de los Usuarios de Campesino, ya que a la reforma agraria recibió un gran impulso con el objetivo de entregar tierras a los campesinos. Misael Pastrana. En 1970 asumió el poder político conservador Misael Pastrana Borrero, último presidente del Frente Nacional. Pastrana Borrero debió afrontar serios problemas de orden público por las acusaciones de fraude electoral que se hicieron desde ANAPO, Alianza Nacional Popular, tras la derrota de Rojas Pinilla. Debido a esto, el sector más radical de ANAPO, conformado esencialmente por estudiantes universitarios y obreros, deciden integrar un grupo armado para intentar tomar el poder por la fuerza, del M19, Movimiento 19 de Abril. Nombre referencia al día que se realizaron las elecciones presidenciales. Oposiciones al Frente Nacional. Durante el periodo presidencial de Valencia, el liberalismo se fragmentó, lo cual hizo que apareciera el Movimiento Revolucionario Liberal. El líder del Movimiento Revolucionario Liberal era Alfonso López Michels. López estaba en desacuerdo con las bases del Frente Nacional. Este movimiento desapareció luego de la derrota de López Michels en las elecciones presidenciales. Durante la administración de Lleras Restrepo, apareció un nuevo movimiento de oposición al Frente Nacional, el cual estaba conformado en gran mayoría por estudiantes y obreros próximos a la izquierda, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. La ANAPO, liderado por el general Rojas Pinilla, se convirtió en el principal partido de oposición al Frente Nacional. Conclusiones y anotaciones para tener en cuenta. Es importante tener en cuenta que el contexto del Frente Nacional estuvo enmarcado por la Guerra Fría, y aunque quería devolver la democracia, durante este periodo se acentuaron las represiones contra las disidencias políticas y se controlaron y cooptaron la empatía de los sectores populares y de las clases medias emergentes, a través de redes de clientelismo. La Iglesia y las Fuerzas Armadas mantuvieron un papel protagónico en este proceso. El periodo del Frente Nacional se caracterizó por ser fuertemente anticomunista. Poco a poco, este sistema de coalición partidista se desgastó y no fue ajeno a las influencias de la corrupción. Los gobiernos del Frente Nacional se preocuparon por combatir la violencia y por neutralizar el auge de los movimientos insurgentes de izquierda, aunque sin mayores resultados, pues fue durante este periodo que aparecieron los movimientos guerrilleros más importantes, como es el caso de las FARC, el ELN y el M19. También durante este periodo se intentó varias veces llevar a cabo una reforma agraria con el fin de repartir pequeñas parcelas a campesinos, pero el proceso fue lento y poco eficiente.